Dicen que en algún rincón del crafting nació un tassel gigante. Ven, que te enseño a hacerlo. Corta unas 35 piezas del hilo de macramé de unas 70 pulgadas, que son unos 177 centímetros. Separa las hebras de cada una de las tiras que has cortado. Vamos a fijar las fibras con un endurecedor a base de agua, mezclándolo en una proporción de 70% de agua y 30% de endurecedor. Déjalas secar durante 2 horas más o menos. Ponle un ventilador. Una vez secas, cepillamos una a una, asegurándote de separar las fibras. Me aseguro que la cantidad de hilo sea la que me gusta y listo. Ata el aro lo más fuerte que puedas en la barra. Este aro es muy fácil de hacer. Encontrarás el video de cómo hacerlo en mi canal. Ahora, ata un hilo de algodón de unas 75 pulgadas en el centro del aro. Esto nos servirá de guía para poner la esfera. Yo le puse un peso en la parte inferior para que se mantenga en el centro. Coloca con cuidado el hilo dentro del aro. Asegúrate que quede del mismo tamaño por delante y por detrás. Cepíllalo cada vez que pongas más hilo. Ata un hilo de algodón a modo de guía. A partir de ahí, vamos a poner el hilo de color. Con otro hilo a la altura que quieras terminar el hilo de color. Pon el extremo del hilo de color arriba y mide un poco más abajo de la marca que hiciste con el hilo inferior y dobla hacia arriba, formando un lazo. Ahora envuelve con el hilo de color hasta que llegues a la medida que marcamos antes. Aunque como verás más adelante, yo lo hice un poquito más corto.
Asegúrate que el hilo quede muy juntito. Aprieta un poco para que quede mucho mejor la forma. Cuando termines, corta el hilo y mételo dentro del lazo. Ahora tira de la parte de arriba del hilo con cuidado para que entre el hilo que has cortado. Fíjate bien cómo lo hago. Aquí lo verás mejor. Olvidé grabar cuando lo hice antes de meter la esfera. ¿Te acuerdas del hilo guía? Vamos a buscarlo. Y ahí es donde vamos a meter la esfera. Pero primero tenemos que abrirle un hueco para poder meter el hilo. Y lo vamos a hacer con una aguja de tejer más o menos de unos 3 milímetros. Usa una aguja de tapicería para meter el hilo en la esfera. Usa la pistola de silicona para asegurar la posición de la esfera. Cubre la esfera con los hilos. Asegúrate que quede uniforme. Volvemos a repetir el color azul. Ponemos hilo guía, envolvemos, cerramos. Te dejo para que lo veas otra vez. Listo. Ahora corta la línea guía. Si tú quieres, puedes poner otra esfera, pero yo voy a parar aquí. No quiero que este video se haga eterno. Corta el exceso de la parte inferior a la altura que te guste, pero busca la proporción. Míralo de lejos y corta donde veas que es más bonito. Vuelve a cepillar, esta vez desde el interior. Asegúrate que quede perfecto, ni un solo nudo. Afina los cortes como si fueses una estilista de peluquería. Asegúrate que no quede ni uno solo que no esté a nivel.
Listo, ya hemos terminado este tassel gigante. Te he enseñado la base y a partir de aquí puedes jugar todo lo que quieras. Cambiar colores, añadir más esfera, hacerlo más corto, largo. No hay reglas, solo ganas de crear. Si te ha gustado, guarda este video y cuéntame cómo harías el tuyo. Nos vemos muy pronto.